Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cómo y cuándo estén escuchando esta clase. Mi nombre es Joaquín Noya, soy profesor de Historia, ya me presenté en la primera clase de la materia Historia Constitucional Argentina y Latinoamericana 1. Esta es la clase número 6, la Revolución en el Río de la Plata, donde vamos a trabajar en el teórico, que es esta clase, y al final vamos a la última parte, va a ser una introducción sobre el trabajo práctico que ustedes tienen que hacer. Esta clase está basada en dos textos, el de Noemí Goldman y de Ternavasio, La vida política, y la revolución regionalista de Artigas de Fernando Mírez. También vamos a trabajar dos fuentes en el práctico, que es las instrucciones que se le dieron a los diputados de la provincia oriental para ir a la asamblea del año 13 y lo que es el reglamento provisorio de fomento de la campaña, las dos de José Gervasio Artigas. Pero bueno, vamos a empezar esta clase. Primera cuestión a tener en cuenta para las próximas unidades que vamos a ir viendo, para las próximas clases, que van a ser en lo que hoy conocemos como la Argentina, es que nosotros vamos a hablar de Río de la Plata. Vamos a hablar de revolución en el Río de la Plata y vamos a ir viendo por qué revolución en el Río de la Plata, principalmente porque la República Argentina, como la conocemos hoy, de la cual hablamos hoy y de la cual muchas veces se refiere cuando hablamos de procesos históricos, no estaba conformada de esa manera como en 1810. Y para adentrarnos a 1810, yo les pido que retomen el teórico, las cuestiones de las reformas borbónicas, lo que significaron para el Río de la Plata, que retomen las ideas del liberalismo, que retomen las ideas que atravesaron la independencia de Estados Unidos, que retomen las ideas que atravesaron la Revolución Francesa, que vimos en estas clases y qué significó eso. Porque muchos de los protagonistas de este periodo histórico en la Argentina tenían ese bagaje intelectual y esa experiencia histórica encima para tomar las definiciones que tomaron en este momento. Por eso me parece que es muy importante que lo podamos analizar. Voy a hacer un brevísimo repaso de la situación en España. Nosotros teníamos las reformas borbónicas, que Buenos Aires, hasta las reformas borbónicas, había sido un puerto de tráfico, era, por decirlo de alguna manera, era el tapón de ese virreinato previo al virreinato de Río de la Plata y dejó de ser el tapón para ser la capital de ese virreinato. ¿Eso qué significó? Una reconfiguración de poder regional, territorial, hacia adentro de ese virreinato, con las disputas con Montevideo, con las disputas de ciudades importantes como Salta, como Tucumán, como Córdoba, que eran eje principal del virreinato. Nosotros vamos a tener eje principal en términos de ruta comercial. Otro de los problemas también que trajo las reformas borbónicas, de lo que generó consecuencias para tener en cuenta a la hora de la revolución, también es cierta pérdida de control territorial que tenían los grandes terratenientes y la autonomía con la que se manejaban antes de las reformas borbónicas, y también que los cargos pasan a ser exclusivamente de los peninsulares, que en esa situación más laxa, más relajada que había anterior a las reformas borbónicas, no era así. Y eso generó también malestar en los criollos. Y ahí se le suma, como condimento a la situación de España, lo que vieron en la clase anterior, todos los procesos de abdicación y de llegada de las invasiones napoleónicas a España, y cómo Fernando VII pasa a estar preso y el rey deja de ser un español y empieza a ser el hermano de Napoleón Bonaparte, que es José Bonaparte. Me parece que todo esto en una sociedad monárquica, tanto en España como en las colonias, generó todo un revuelo. Nosotros esto lo tenemos que atar también con la situación de la invasión napoleónica a Portugal, donde la corona portuguesa en 1808, al igual que se dio la invasión de España, se traslada
a Río de Janeiro, y eso también genera una disputa territorial importante, para poder tener en cuenta cómo estaba la geopolítica en el momento de la situación previa a la Revolución de Mayo. Nosotros entonces llegamos a una situación en América en donde el rey está preso. El basamento principal de la soberanía de las colonias era el juramento de lealtad a ese rey, y eso no está pudiendo suceder porque al estar el rey preso y al haber abdicado y al haber tenido a partir de ahora un rey francés, empieza a poner en discusión lo que es el poder de esas colonias. Otro segundo y un eje muy importante, casi hasta a veces en el Río de la Plata más importante por ahí que el anterior, o no es para ponerlo en situación de cuál fue más importante, pero sí para tenerlo con mucha relevancia, son las invasiones inglesas. 1906 y 1907. ¿Qué es lo que sucede en las invasiones inglesas? Lo que primero pasa es demostrar la incapacidad de la corona española de defender su territorio. Y lo que sucede inmediatamente es la capacidad del propio territorio de poder generar un proceso organizativo corriendo al virrey en ese momento de 1806 Sobremonte y las milicias a cargo de Liniers de Pueyrredón y de Martín de Álzaga toman y recuperan la ciudad. Entonces nos parece que eso es un punto importante, porque lo que empieza a suceder es haber una situación de agitación popular posterior a la recuperación de 1806 de esa primera invasión inglesa, donde se pide que se corra Sobremonte como virrey, y eso sucede a medias, digamos, porque se le da lo que es el mando político y militar de la capital a Santiago de Liniers. En 1807, al año posterior, las invasiones inglesas hacen una primera escala en Montevideo y vuelven a incursionar en Buenos Aires, que ahí ya encuentra una situación completamente distinta, completamente diferente en términos de lo que repelió esas invasiones, que se recuperó la ciudad en muy poco tiempo, que fue una cantidad de milicias, unas milicias de tinte bastante popular, dotada desde los sectores más pudientes hasta los más populares del Río de la Plata, que repelieron esa invasión, y esas milicias que siguen estando bajo la órbita principalmente de Martín de Álzaga, y también de una figura que empieza a ser emergente, que es Cornelio Saavedra. Y esas milicias, para tener en cuenta, Buenos Aires, en una ciudad de 40.000 habitantes, había 8.000 habitantes, 8.000 miembros eran parte de esas milicias que se habían empezado a formar posterior a la primera invasión inglesa. Entonces acá surgen dos actores en esas invasiones inglesas muy importantes. Uno es esa plebe urbana que sale a la calle a reclamar, a pedir en la primera invasión inglesa que corran al virrey Sobremonte, y esa plebe urbana que también participa de alguna forma de las milicias, de la defensa de su propio territorio. Y por otro lado, el surgimiento de un sector nuevo en la política rioplatense, que son estas milicias del Río de la Plata, que lograron repeler las invasiones, sumado a la situación de falta de defensa por parte de la corona de su propio territorio. Todo esto empieza a generar, vinculado a lo que decía anteriormente, de las ideas del liberalismo, de lo que estaba alrededor, de lo que era las ideas más hegemónicas del mundo en ese momento, empieza a generar una situación de época que permite abrir el paso a rediscutir en qué significaba esa colonia y qué significaba ser una colonia de España. Por eso me parece que ahí, como punto importante a resaltar de lo que empieza a suceder, es que estas invasiones inglesas son un quiebre para esa sociedad colonial, para esa sociedad del Río de la Plata, principalmente por lo que significó su posibilidad de autodefensa.
Y tengámoslo en cuenta, es un periodo este de que vamos a ver de la Revolución de Mayo a 1820 que abarca esta clase, que tiene muchos años. Yo por ahí muchos años importantes. Quizás lo que es importante es que ustedes puedan hacer una pequeña línea de tiempo, no para que se la estudien de memoria, sino para entender la rapidez de los sucesos políticos que se dieron desde 1806 con la primera invasión inglesa, 1807 con la segunda, 1808 con la abdicación y la invasión de Napoleón, la abdicación al trono de Fernando VII y el nuevo reinado de un rey francés, y cómo eso fue repercutiendo en el Río de la Plata. Como les venía diciendo, en el panorama político, en los sectores políticos que se agregan a la época, es esta plebe urbana, son estas milicias, y es esta situación que lleva a una soberanía, una idea de soberanía que empieza a entrar en crisis. Entonces ahí surgen dos posturas dentro de las colonias, dentro de América Latina, en las colonias españolas, que es o jurarle fidelidad al nuevo rey francés o desconocerla. Entonces, y en ese desconocerla, ¿qué significa para el Río de la Plata? En ese desconocerla es que estas nuevas figuras, estos nuevos espacios, estos nuevos sectores políticos como las milicias que había en el Río de la Plata, es la que presionan para que se realice un cabildo el 22 de mayo, un cabildo abierto, que ante las exigencias de las autoridades coloniales de rendir obediencia al nuevo Consejo de Regencia formado en España. Esa situación, esa obligación por parte del nuevo Consejo de Regencia genera el terminar de estallar la situación en el Río de la Plata con estos ingredientes que les fui agregando yo a último momento. En esas situaciones que se genera una junta provisoria de 9 miembros, que nosotros es la que conocemos siempre más o menos de memoria, que es presidida por Cornelio Saavedra, que está Mariano Moreno, que está José Paso de secretarios, que está Castelli, que está Alberdi, que está Ascuénaga, que está Belgrano, que está Larrea y Mateu como vocales. La mayoría eran profesionales con estas ideas de la Ilustración, con estas ideas que venían desarrollándose en Europa, formados en esas ideas, y el 25 de mayo lo que se decide es la conformación de esta Junta de Gobierno y principalmente es la remoción del virrey Cisneros. Sí, y en esa remoción del virrey Cisneros, esta Junta de Gobierno es la que pasa a tomar el poder. Con algo a tener en cuenta, que es que esta Junta de Gobierno lo que hace es niega la fidelidad al nuevo Consejo de Regencia que está en España y se niega a participar en las Cortes, pero lo que hace es tutelar los derechos de Fernando VII. Lo que plantea es que ellos van a seguir siendo fieles a Fernando VII mientras esté en prisión. Y también las tareas de garantizar la obediencia al resto de las provincias del Río de la Plata darles representación en este nuevo gobierno. Lo que sucede inmediatamente es que hay una provincia que se subleva, que es Córdoba, que es duramente reprimida, y en esa represión donde había huido Santiago de Liniers, se le pide que lo pasen por las armas, que sea ajusticiado Santiago de Liniers, y eso genera un efecto de bastante coerción hacia el resto de las provincias que eligen diputados. Y en el mismo momento, un detalle a tener en cuenta es que Paraguay, como provincia del Río de la Plata, proclama su autonomía y empieza un camino autónomo al resto del Río de la Plata, muy interesante, que termina en la guerra de la Triple Alianza y camino no vamos a llegar a ver en esta materia. Y por otro lado, Montevideo queda en manos realistas. Y esto hay que tenerlo en cuenta, pues parte del proceso histórico que va a ir sucediendo. Y sí, a tener en cuenta, me parece que hay varios hitos a lo largo de este proceso revolucionario que hay que ir pudiendo mechar, fijarse cómo lo vamos a
a que van a ser ejes estructurantes en este proceso, que uno es las invasiones inglesas y la otra es que esta revolución tiene como único punto de unidad de todos los sectores. No era una revolución hecha por muchísimos sectores, por muchos sectores homogéneos. Son muchos sectores muy heterogéneos, con ideas muy distintas, donde hay una postura, si se quieren, más radical, encabezada por Mariano Moreno, que lo que plantea es que este proceso de revolución tiene que significar también un proceso de independencia. En verdad dice un proceso de un congreso constituyente con una previa independencia, ¿sí? Entonces lo que dice es, esta revolución nos tiene que llevar a declarar la independencia y después generar un congreso constituyente donde nosotros tengamos una constitución y empecemos como país un camino independiente en el Río de la Plata, que es un proyecto más republicano, más de tinte de una democracia representativa, con liberalismo económico, que está más atado al pensamiento de la independencia de Estados Unidos o de la Revolución Francesa, y una postura un poco más conservadora, encabezada por Saavedra, que lo que va a hacer es, de alguna manera, decir que lo que hay que hacer es no romper definitivamente con la Corte de Cádiz y mantener esa cuestión de respetar la institucionalidad de Fernando VII mientras esté preso, entonces no declarar la independencia, sino mantener el gobierno, tutelando el gobierno del Río de la Plata hasta que la situación en España se vuelva a acomodar. En esta situación la que vence es la postura de Cornelio Saavedra. Entonces prospera una junta grande con un poder colegiado integrado por todos los diputados de las distintas provincias, y donde Moreno es enviado a Inglaterra como representante de esta junta grande, donde, por decirlo de alguna manera, digamos, muere en el camino con todo ese debate sobre la muerte de Mariano Moreno, si fue envenenado, si no fue envenenado. Pero lo que sí queda profundamente en Río de la Plata son las ideas de Mariano Moreno, y empieza a ver y empieza a ser levantado sus ideas por todo un grupo, por todo un sector que reivindica la idea de generar una constitución con una previa independencia. Y ahí, además de, en paralelo, esta disputa de, dentro de la revolución, de una ala más conservadora y una ala más radical en torno a mantener la lealtad a Fernando VII o un proceso de independencia y constitución, en paralelo se van a dar otra disputa que es en las provincias del Río de la Plata, Buenos Aires contra el interior o el resto de las provincias. Y ahí también hay dos posturas muy claras. Una es una postura más de centralismo, del núcleo de la disputa principalmente está en cómo se distribuye ese poder territorial. Pero esa disputa entre Buenos Aires y el interior de las provincias pasa también por una postura de mucho más conservadora. Las propuestas de Buenos Aires siempre son más conservadoras y las del Río de la Plata son de tinte más transformadora, de más autonomía de sus ciudades-provincia. En este momento hablamos de ciudades-provincia como concepto también importante, además del Río de la Plata. Entonces, la disputa pasa principalmente por ahí en cómo se va a organizar ese poder central en el Río de la Plata, si va a estar anclado en una situación conservadora en Buenos Aires o anclado en una cuestión más de respetar las autonomías, pensando en ideas más de otro tipo de organización institucional, ¿sí? Una de estas posturas más transformadoras que vamos a ver en el teórico práctico está encabezada en la banda oriental por José Gervasio Artigas. Bueno, continuamos en esta postura donde se impone la idea de Junta Grande. Se tiene que disolver porque sigue habiendo en esa Junta Grande una hegemonía de Buenos Aires por sobre el resto de las provincias, y se crea un triunvirato, se crea el primer triunvirato, ¿sí?, que tiene como principal objetivo sostener la guerra revolucionaria y sostener el embate que empieza a recibir por parte de los realistas desde el Alto Perú.
Entonces repito, y lo voy a ir repitiendo toda la clase, nosotros tenemos hechos y momentos o quiebres o disputas que van a ir cruzando todo este proceso. El primero era el que representaba Moreno y Saavedra, de una postura más radical y una postura más conservadora, y después el de Buenos Aires contra el interior de las provincias, con situaciones más centralistas conservadoras contra situaciones más transformadoras, más radicales y planteando otro tipo de organización política más parecida a una federación. Este segundo triunvirato convoca a la Asamblea Constituyente del año 13 con la idea de poder generar una constitución. En todo este proceso que se torna la posibilidad de generar una constitución con una idea de posterior de independencia, pensemos que surge la Constitución de Cádiz, que ustedes vieron en la clase anterior, y empieza a formarse como dos ideas de partido. Es una idea de un partido más español y un partido más americano en toda América, donde se acepta o no se acepta participar de esa constitución. Y recordemos que hace 4 años lleva preso Fernando VII, que también es difícil sostener una lealtad hacia ese reinado que no existe, de hecho. Y bueno, la constitución, en la asamblea del año 13, en esa asamblea que es muy conocida por el tinte más de tipo de propuestas liberales que va teniendo, más de donde participan Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, Corrientes, La Rioja, Salta, Mendoza, San Luis, San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe y Tucumán, ¿sí? No son, lo vamos a ver más adelante, no son aceptados los diputados de la banda oriental a que puedan participar ahí. Vamos a ir viendo por qué, no les quiero spoilear, pero vamos a ir viendo por qué no los aceptan. Y esta asamblea del año 13 empieza a dictaminar algunas cuestiones muy importantes para nuestro país y por eso es tan recordada. Primero es la libertad de vientres, segundo es que se encarga la composición del himno, después es que se abolió la Inquisición y la tortura, se da la libertad de cultos, pese a que la religión católica pasa a ser el culto oficial del Estado, pero hay libertad de cultos. Se habla de la libertad de prensa, que también eso es algo que vimos bastante fuerte en escritos constitucionales de Francia y de Estados Unidos. Se suprimen los títulos de nobleza, ¿sí? Y lo que se suprime como una cuestión muy importante en esa asamblea, perdón, no en una constitución, sino en esa asamblea, es que por primera vez no se jura por fidelidad a Fernando VII. Por primera vez se jura por la nación, con lo cual eso genera dos rupturas. Primero, no se jura por la fidelidad de ese rey, que está preso, que no ejerce, y al cual evidentemente ya no se lo quiere seguir aceptando su gobierno, y tampoco se jura por las provincias. Entonces surge un concepto en el cual los diputados de las provincias que van a representar a esa asamblea representan a la nación entera, no a su provincia. Y ese concepto, después cuando veamos situaciones bicamerales, y como vieron en Estados Unidos, también tiene un concepto de trasfondo importante. Pero esta asamblea del año 13, que es un avance importante en ese camino, tiene dos problemas, o varios problemas. Primero, que sigue estando dominada con muchos porteños, tiene un carácter muy porteño, una composición muy centralista, que no pueden abandonar esa postura de centralismo de Buenos Aires, y principalmente que no llega a declarar la independencia y tampoco sanciona la Constitución, con lo cual empieza a entrar en crisis desde el mismo momento en el cual surge, que nombra un director supremo, que es Posadas, que cae en el 1815 y lo nombra Alvear, empieza a entrar en crisis y todos los caminos empiezan a llevar a que es inviable la conformación de una unidad de provincias sin la declaración de la independencia. En el medio de todo este proceso que se está dando en el Río de la Plata, en 1814, Fernando VII vuelve al trono, recupera la corona española
y al recuperar la corona española lo que hace inmediatamente es desconocer todos los procesos que se fueron dando en América Latina y todos los procesos de revoluciones e independencia que se fueron dando. Él tiene una política de profundo castigar a todo ese tipo de sublevaciones, con lo cual vuelve con un ataque militar muy fuerte hacia todos estos procesos que se fueron desatando mientras él estaba preso. Y en paralelo también en el año 1815 Napoleón pierde la batalla de Waterloo y entonces se empieza a dar en Europa una restauración de las monarquías europeas, ¿sí? Ante toda esta situación, ¿sí? Nos encontramos con una situación de provincias que no logran unificar un criterio de gobierno, una forma de gobierno, no logran sancionar la independencia en el Río de la Plata. Entonces tenemos por un lado el caso de la Liga de los Pueblos Libres que se formó, que va a ser un proyecto transformador, que va a estar la banda oriental, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, con toda una serie de propuestas, y que habían roto en la asamblea de 1813, como habíamos dicho, al no dejar que participen sus diputados. El Alto Perú, con un control muy fuerte por parte de los españoles, de los realistas, entonces lo que es el norte, el ejército del norte y todas las provincias del norte casi que se autogobiernan, ¿sí? Todo a cargo de Martín de Güemes, ¿sí? Que es el gobernador de Salta, y con una situación de mucha autonomía con respecto a Buenos Aires, y hay una cefalía cubierta provisionalmente por el Cabildo de Buenos Aires. Y entonces se surge ahí como hecho importante el Estatuto del año 1815, que este estatuto lo que hace es, propone que se elijan autoridades territoriales, que se elijan diputados. Como un dato, la banda oriental y Artigas rechaza participar de este estatuto, y se convoca a las elecciones de diputados en cada provincia para poder participar como constituyentes y reunirse en Tucumán en 1816. Esta situación de retorno al poder de Fernando VII deja poco camino al proceso revolucionario iniciado en 1810 de no terminar en un proceso de independencia o con una constitución, ¿sí? Y el Congreso de 1816 lo que hace es declarar la independencia de Buenos Aires, declarar la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. ¿Y quiénes participan? Participa Buenos Aires, Tucumán, San Juan, San Luis, Catamarca, Mendoza, La Rioja, Córdoba, Charcas, Chinches y Misques, ¿sí? Y tener en cuenta este nombre de declara, por eso digo, no hay que hablar de la Argentina, hay que hablar del proceso en el Río de la Plata, declara la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, dejando un nombre laxo a qué provincias se pueden se van a ir sumando, ¿sí? Y se nombra director a Supremo, a Pueyrredón, y el siguiente desafío, como veníamos diciendo después de la independencia, era la creación de una constitución, ¿sí? Y acá nuevamente vuelven a surgir los problemas entre Buenos Aires y el interior, y ahí lo voy a nombrar, lo van a tratar ustedes la próxima clase con Lucas, pero sí lo quiero nombrar para que lo queden. Hay como 4 ideas de formas de organización política del país y por ende constituciones en disputa. La primera es una que propone Belgrano, que es una idea de monarquía inca, que es una monarquía constitucional retomando el linaje incaico. La segunda es un gobierno centralizado, una constitución de tipo unitaria, que es la que propone Buenos Aires, y después surgen 2 propuestas más que están ahí en disputa. Una es un sistema confederal, que es más bien propuesto por la banda oriental, pese a que no participa de este proceso de independencia, pero es una de sus propuestas históricas. Y por otro lado, es un sistema federal al estilo del norteamericano. Esas 4 opciones, monarquía constitucional, una monarquía inca propuesta por Belgrano, una constitución unitaria, una constitución con sistema de confederación y una constitución con un sistema federal, son las 4 ideas que entran constantemente en disputa a partir de la declaración de la independencia.
¿Por qué? ¿Cuál es el eje del conflicto? El eje del conflicto está en cómo se distribuye el poder territorial, ¿sí? Cómo se distribuye ese poder. Y en ese proceso es donde se embarca, en paralelo a ese proceso, de cómo se distribuye el poder territorial, está cómo se sostiene ese proceso revolucionario, que es no aislar al Río de la Plata, no aislar estas provincias unidas de Sudamérica, que es en el cual San Martín, sustentado económicamente por este esquema que surge post-independencia, es que sale a dar la batalla contra los realistas y en 1818 junto a O'Higgins libera Chile y en 1821 lo que es Perú, ¿sí? Porque en un proceso de no dejar aislado el proceso del Río de la Plata. ¿Cómo llegamos a... ¿Cómo llegamos entonces al final de esta clase? Que el último o la primer constitución que se logra dictar es la de 1819, que tiene un problema fundamental, que es que no define ni la forma de gobierno ni la organización interna de las provincias, y que además nuevamente es de tinte conservador y centralista, por lo cual va a fracasar. Pero este tema lo van a empezar a ver más en la próxima clase. Sí, me parece importante en este proceso revolucionario es repasar algunos temas antes que nos adentremos en la banda oriental, es poder pensar, por un lado, que nosotros tenemos un proceso en América Latina de estar preso Fernando VII. Por otro lado, las invasiones inglesas con este surgimiento de nuevos sectores políticos como la plebe urbana y como las milicias. Con además el agregado de que no necesitaron a la corona para poder recuperar la ciudad, sino que lo hicieron propiamente desde el territorio del Río de la Plata. Otra cuestión a tener en cuenta, una disputa en el proceso revolucionario de un ala vinculada en los primeros años en esta disputa a Mariano Moreno, más radical, más transformador, de tinte más liberal, más influenciado en ir hacia un proceso de una constitución con una independencia previa, y otro liderado por Cornelio Saavedra, que es la que se impone en los primeros años de la Revolución de Mayo, para llevar el proceso hacia tutelar lo que es el territorio de Fernando VII y autogobernarse hasta que Fernando VII deje de estar preso. Una segunda contradicción que se da entre Buenos Aires y el interior, propuestas conservadoras y centralistas de Buenos Aires contra propuestas más transformadoras y no centralistas, digamos, o de confederación o de federación por parte del interior, ¿sí? Y cómo se distribuye ese poder. Y eso, sobre todo, lo último, va a ser lo que empieza a entrar en constante conflicto en el momento de poder imponer una constitución, porque como lo vimos desde la primera clase, los procesos constitucionales no son un pacto de caballeros, y hablé a lo largo de toda esta clase en términos masculinos, porque quienes ocuparon lugares de poder en esos tiempos eran hombres, pues ya sabemos que las mujeres estaban excluidas de las disputas de poder, más allá de que fueron fuertemente protagonistas de este proceso político, pero no es que se llegaba a ese consenso, una constitución de un pacto de caballeros, sino que se llega a través de disputas de poder que muchas veces se dan de forma armada. Y se inaugura así un proceso en la Argentina que un historiador, se llama Tulio Alperindongui, pasó a denominar, más allá de que algunos no coincidimos mucho con las cosas que escribió, pero sí como denominó el proceso de revolución y guerras, que va a durar hasta 1862, ¿sí? En donde constantemente vamos a ver intentos de imponer distintas formas organizativas para lo que hasta ahora son las Provincias Unidas de Sudamérica, que después van a ser las Provincias Unidas de Río de la Plata y después va a ser Argentina. Así terminamos o abarcamos el texto principalmente de Goldman y Ternavasio, y la idea es que en una última parte que va a estar a continuación podamos analizar un proceso en particular, como es el de la banda oriental, un proceso en particular del interior que entra en disputa con esta coalición que se da constantemente entre Buenos Aires y el interior. Bueno, y como les vine diciendo en la primera parte de la clase, ahora vamos a continuar.
Eh, Vamos a continuar con lo que es poder desarrollar. Nosotros siempre en la historiografía y en la historia en la que ustedes escuchan y lo que aprendieron en la escuela, siempre se ve la postura más de desde el Río de la Plata, como estuvimos viendo en la parte anterior, pero enfocada en Buenos Aires principalmente. Nosotros la idea es poder abarcar una de las propuestas y uno de los procesos históricos que se dio en el Río de la Plata, como fue el de la Banda Oriental. ¿Sí? Perdón que me voy acomodando el machete. Es como que fue el de la Banda Oriental, en donde después ustedes van a tener las preguntas vinculadas a la actividad, al teórico práctico que tienen que hacer todas las semanas y que entregar, sobre 2 documentos de José Gervasio Artigas vinculados a este proceso que se dio en la Banda Oriental. Pero antes de meternos en las preguntas y cómo contestarlas, la idea es poder pensar por qué surge o por qué se desarrolla esta Banda Oriental. Lo primero es un conflicto histórico entre Buenos Aires y Montevideo, sobre la hegemonía en el Río de la Plata. Montevideo está mejor ubicado geográficamente, tiene una mejor posición de ingreso al Río de la Plata por el tema de los calados de los barcos y un montón de cuestiones más, y además también está ubicado en la franja del Río de la Plata más cercano al Imperio Portugués, a las colonias portuguesas. Acuérdense que en 1808 la corona portuguesa invadida por Napoleón se muda a Brasil, a Río de Janeiro, y entonces también esa cercanía genera un conflicto. Entonces Montevideo tiene como una doble postura muy fuerte. Una es la de su independencia de España, pero también la de su autonomía de Buenos Aires, ¿sí? Y eso cala muy profundo en lo que es la idiosincrasia del proceso político de la Banda Oriental. Y nosotros también tenemos ahí cómo está conformada esa Banda Oriental. Es una expresión urbana, que es Montevideo, de un enorme territorio agrícola ganadero, ¿sí? Entonces los criollos pensémoslo de esa manera, ¿sí? Que está principalmente, tiene con mucha autonomía regional, basada en estancias. Su núcleo organizativo son las estancias, ¿sí? Con estancieros que pasan a ser un sector clave, no solamente en lo económico, sino que también son un poder político con mucha autonomía en esa ruralidad de la Banda Oriental. Mucha autonomía porque tienen milicias propias, porque tienen capillas propias, porque dan servicios religiosos y porque también tienen toda una serie de transformarse de esta manera en verdaderos caudillos, ¿sí? Y en el medio de todas estas estancias figuran y deambulan toda una serie de contingente de personas, que es la que van a cumplir va a ser una población marginal, que van a ser jornaleros, peones, puesteros, en esas estancias en términos de poco tiempo, ¿sí? Y se los va a denominar los hombres libres. Nosotros entonces tenemos como esos 2 sectores muy fuertes en la Banda Oriental, que es la población de hombres libres y de hombres sueltos, se los va a denominar hombres sueltos, esa población de hombres sueltos que deambulan por ese campo, por esa ruralidad de la Banda Oriental, y los estancieros como fuertes caudillos que, esto que decía, además tienen poder económico y poder militar, ¿sí? Artigas es hijo de una familia de españoles, nace en 1764, ¿sí? Se desarrolla, él vive, él crece en ese hinterland, en esa ruralidad de la Banda Oriental, ¿sí? Y lo que tiene es que participa en las milicias que se van surgiendo, y tiene entonces como una doble ascendencia, una ascendencia muy fuerte por haber participado y tener un desarrollo muy importante él en las milicias de esa ruralidad sobre los hombres sueltos, ¿sí? Y tiene también una ascendencia sobre los estancieros. Entonces es una figura que logra sintetizar esos 2 sectores sociales que podemos encontrar en la Banda Oriental, ¿sí? ¿Y cuáles son los problemas que empiezan a surgir y que empieza a ver Artigas también? Lo primero que ves es que el proceso revolucionario del Río de la Plata de 1810,
él ve que no le conviene contradecir lo que no le convenía a la banda oriental, ¿sí? Y rompe con el ejército español y se pone como fuerza, como jefe máximo de las fuerzas del interior, en este caso de la banda oriental, ¿sí? Y en el grito de Asensio, en 1811, derrota a este ejército español, ¿sí? Perdón que está medio cortado el video, pero yo voy haciendo pausas para tomar agua y no ir tomando agua delante de ustedes, pero es algo que va sucediendo. Y esta situación después se da en que el virrey Helio pide ayuda a Portugal, y los criollos de Buenos Aires firman la paz con el virrey Helio. Entonces Artigas se tiene que retirar por el río Uruguay y se da lo que se da conocido como el éxodo del pueblo oriental, ¿sí? Y entonces, a partir de ese momento, de ese éxodo, de ese poder militar, de esa ascendencia sobre estancieros y hombres sueltos, es que Artigas y esa banda oriental empieza a aparecer como un poder autónomo a Buenos Aires y al cual no van a poder subordinar, ¿sí? Y ahí, a medida que esto va incrementándose, ¿sí? Artigas se convierte en una fuerte figura del Partido Federalista frente a las figuras de los partidos centralistas más de Buenos Aires y del Río de la Plata. Y tiene dos momentos muy importantes en la banda oriental, que uno es estas instrucciones que Artigas le da a los diputados de la provincia oriental para que vayan a la asamblea del año 13, que lo van a ver en el teórico práctico, que no se los quiero spoilear, y las preguntas van en torno a eso, pero que debido a las posturas que plantea José Gervasio Artigas, esas instrucciones que les da, así se llama el documento, instrucciones, es que no lo aceptan la participación de los diputados de la banda oriental en la asamblea del año 13, con lo cual se profundiza esa ruptura, y después en 1815 Artigas saca lo que es un reglamento provisorio para el fomento de la campaña, ¿sí? Que eso es conocido como una de las primeras propuestas de reforma agraria en América Latina, ¿sí? Que también es otra de la serie de las fuentes que vamos a abarcar desde el cuadernillo de fuentes en el teórico práctico, y que también son la muestra de esas propuestas transformadoras que veíamos surgían desde el interior y que entraban en disputa con el conservadurismo centralista de Buenos Aires, ¿sí? ¿Cómo termina un poco la historia de la banda oriental? Así bien resumida, en 1816 los portugueses toman nuevamente Montevideo, ¿sí? Artigas se refugia en el interior y a la vez Artigas empieza a partir de, un poco antes de esta toma de parte de Montevideo, Artigas sufre dos rupturas muy importantes, ¿sí? Que van esto entre 1811 y 1815, que va por un lado de los criollos de Montevideo, porque el de Artigas es un movimiento netamente rural, y por otro lado de los estancieros, porque tampoco terminan de aceptar las posturas radicales que vamos a ver que están en las fuentes que plantea Gervasio Artigas. Como digo, primera propuesta de América Latina de reforma agraria, claramente no iba a ser aceptada por los estancieros que, como les decía, no solamente eran estancieros en términos económicos, sino también en términos políticos, con lo que significaba dar servicios religiosos, tenían los registros civiles y todo lo que iba de la mano. Este proceso termina así, con Artigas parándose a partir de 1816 con varios enemigos. Por un lado tienen frente a los españoles, por otro lado a los portugueses, por otro lado la oligarquía porteña y por otro lado los grandes estancieros de la banda oriental, con lo cual queda una situación de mucha debilidad, pero sí nos es para nosotros en esta materia y en el análisis histórico poder estudiar esas propuestas, porque fueron propuestas de cara a situaciones constituyentes, como fue la Asamblea del año 13, o intentos de situaciones constituyentes, en estos procesos en los cuales, repito, como vemos desde la primera clase, no es que se da una asamblea y todos llegan de acuerdo a cómo se conforma una nueva constitución, sino que son procesos de disputa, de hegemonía, de imposición, de construcción de legitimidades,
de posturas y de construcción también de correlaciones de fuerza, tanto militares como políticas, que se van a ir desarrollando. Y en este caso queremos analizar una de las posturas que veíamos en esta disputa que se da en el Río de la Plata entre Buenos Aires y el interior, cómo está expresada desde una de las propuestas bien radicales de una de las provincias del interior, como la banda oriental. Por eso en el trabajo práctico ustedes lo tienen que abarcar, lo vamos a cargar en el aula virtual y van a tener dos grupos. Uno va a analizar las instrucciones y el otro va a analizar el reglamento provisorio. Está dividido alfabéticamente. Lo que sí les recuerdo es que en el segundo parcial vamos a tomar todo, con lo cual es obligatorio y es parte de la constancia de asistencia de ustedes entregar el trabajo vinculado a el trabajo práctico que se le pide, pero les recomendamos que puedan leer también la otra fuente, ¿sí? Ya sea si les toca instrucciones, que también lean el reglamento, y al revés, para poder ya ir estudiando para el segundo parcial. Y algo que no dije, perdón, que lo digo ahora, y está muy mal que lo diga al final, pero son estas cosas que encima quedan grabadas y quedan mal que uno las haga, pero bueno, me lo permito porque estoy en el final de la clase, que el texto se basa en el texto de Fernando Mírez, la clase que estuvimos viendo, este resumen pequeño de la banda oriental, de la Revolución Regionalista de Artigas, ¿sí? Que está en la bibliografía. Bueno, espero que les sea productiva la clase, que esta dinámica virtual la puedan utilizar para cursar de la mejor manera posible, y nos estaremos viendo en las próximas clases.